estos tiempos en los que se habla de la desigualdad de género, que se busca la paridad, las mismas oportunidades para hombres y mujeres, está muy interesante el estudio de movilidad social 2019 que presentó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que muestra, fíjese, que en la Ciudad de México, a pesar de que es la entidad en el país con mayor movilidad social, 54% de las mujeres no trabaja por cuestiones de género. O sea, 80 de cada 100 personas son excluidas del mercado laboral. Y son mujeres. 80 de cada 100 personas. Imagínense de lo que estamos hablando. Eso sí, 59 de cada 100 personas en la Ciudad de México pueden superar la pobreza. Pero las mujeres no. Qué interesante estudio. Y en la línea telefónica saludo con mucho gusto a Roberto Vélez. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Roberto, ¿cómo estás? Hola Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos a tu audiencia. Igualmente. Oye, cuéntanos un poco de la metodología y ya del contenido, de la carnita de este estudio. Bueno, si quieres te cuento primero a qué nos referimos nosotros con movilidad social. Esto lo hemos hecho por muchos años, ya tiene prácticamente 15 años el SEI, y desde que iniciamos estamos trabajando el tema. Y la pregunta básica que nos hacemos es si las condiciones de origen de las personas están siendo determinantes en sus opciones de logro en la vida. Es decir, si el hecho de nacer en un hogar con riqueza o sin riqueza es en sí misma la característica que los condena o los asegura en la vida. Pero también hay otras circunstancias. Te podrás imaginar que no solo es nacer en una situación de ventaja económica, sino, por ejemplo, también nacer hombre o mujer, ¿no? Esto que estabas tú comentando en la introducción. No tendría por qué ser una circunstancia que pese en las opciones de logro de las personas, pero lo es, ¿no? La lotería de la vida que te haga nacer hombre o mujer ya cambia por completo tus oportunidades de vida, ¿no? O sea, y hay sí es otro un tipo de hándicap en contra de la movilidad social, la igualdad de ser mujer. En el caso de los estudios que hemos hecho sobre México, y en particular sobre Ciudad de México, se confirma ese factor como barrera a la movilidad social. Oye, me imagino que la Ciudad de México, a pesar de que tiene este hándicap, este obstáculo, este retraso, no está tan mal como otros estados, ¿o hay estados que superan la movilidad social de las mujeres que la Ciudad de México? Bueno, piénsalo así. En el país, con base en nuestros estudios, lo que identifica son como 3 barreras importantes a la movilidad social, si es que digamos, básicamente si eres mexicano. Una es una barrera que tiene que ver con la economía en el lugar de origen, que llamaríamos barrera económica. Otra que tiene que ver con el territorio, es decir, no es lo mismo nacer en el sur que en el norte, o nacer en Ciudad de México. Y la tercera es nacer hombre o mujer. Esas son las 3 características que hemos identificado a lo largo de estos años. Entonces, por ejemplo, en el caso de la barrera económica, si tú piensas únicamente en términos de los que, si pensamos en un edificio social de 5 pisos y que naces tú en el primer piso, en el más bajo, la probabilidad de superar la pobreza, dada la línea de pobreza que tenemos actualmente definida por el Coneval, 74 de cada 100 que nacen en esa condición no superan la pobreza en la edad adulta. Esa es la primera barrera, ¿no? Si es que naciste abajo. Ahora, si naciste abajo, pero además naciste en los estados del sur, los que te puedes imaginar: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, los de la península yucateca, Veracruz, Tabasco. Entonces naciste hasta abajo y además naciste en ese lugar. Este 74 de cada 100 que te había dicho a nivel nacional se incrementa a 86 de cada 100. Es decir, solo 14 de cada 100 que nacen en la parte más baja logran superar la pobreza. Esa es la segunda barrera. ¿Solo 14 de cada 100? Solo 14 de cada 100 si es que naciste hasta abajo en esos estados, ¿no? En el sur-sureste. Y en el sur-sureste. Y luego la tercera tiene que ver con el hecho de nacer hombre o mujer. Y ahí la característica que se identifica es, te voy a señalar 2
temas que tienen que ver con la característica de ser mujer. Una es, si naciste en esta parte baja de la distribución, en comparación con un hombre que nació en la misma condición, pero que naciste en la Ciudad de México, tu probabilidad de quedarte abajo es como de 11% más alta que si naciste hombre. Y otra cosa interesante es que si naciste arriba, es decir, en el quinto piso, pero eres mujer, tu probabilidad de caerte, es decir, de no acabar cuando creces en el quinto piso, sino en uno de los pisos de abajo, es alrededor otra vez, entre el 10 y el 15% mayor que un hombre que nació en la misma condición. Entonces, ya cuando tú vas combinando todas estas cosas, pues acabas teniendo un problema muy serio. Es decir, importa en qué hogar naciste, importa en qué región naciste, e importa si naciste hombre o mujer, ¿no? En el caso particular de la Ciudad de México, como tú decías en la introducción, sí es distinto, es como una pequeña isla, literalmente, en el país, sí. Porque hablabas de este 59 de cada 100 que nacen en la parte más baja de la distribución, que sí logran superar la pobreza. O sea, y somos los que mejor estamos. Somos los que mejor estamos en Ciudad de México, ¿no? Bueno, los originarios de Ciudad de México, supongo, sí. No sé si tú eres originario de Ciudad de México. Fíjate, yo vivo en Ciudad de México, pero no soy originario de Ciudad de México, entonces digamos, yo no cuento. Yo soy de Puebla. ¿Sí? Pero digamos, yo no cuento en esa o sea, no que vivan cálculo. Y trabajen en la Ciudad de México, sino originarios. No, originarios de la Ciudad de México, ¿no? Ahora, el tema ahí está en que de los que se quedan abajo, pues imagínate, estás en un contexto como es el de la Ciudad de México, que en términos económicos es muy potente, es decir, tú estás, el poder económico de la ciudad en comparación con el país es muy importante, lo que representa económicamente la ciudad para el país, y sin embargo se te están quedando 49 cada 100, ¿no? En esta condición. Entonces, ahí es donde nosotros discutimos y llegamos a esta parte de la discusión sobre, por ejemplo, las mujeres. Entonces, tienes buenas posibilidades de salir, pero hay una desigualdad persistente, ¿sí? Una desigualdad persistente en términos de oportunidades. En Ciudad de México existen las oportunidades, relativamente más oportunidades que en otros lugares del país, pero no están distribuidas como para que todos los podamos aprovechar, o en este caso en particular, para que todas las puedan aprovechar. Entonces, eso nos lleva a pensar en términos de implicaciones de acción estatal, por ejemplo, en términos de política pública. Entonces, tú has visto todos los movimientos que ha habido últimamente de grupos de mujeres en defensa de los derechos, en defensa de un trato igualitario. Y nosotros en donde centramos la discusión tiene que ver con uno de los componentes de la seguridad social, que es el sistema de cuidados. Es decir, si tú piensas en el tipo de actividad que realizan las mujeres, pues tú puedes pensar en mujeres que están en el mercado laboral o que no están en el mercado laboral, pero hay algo en común entre todas ellas, que llevan la mayor parte de la carga del trabajo en su casa. Y esos cuidados muchas veces no son remunerados. Exactamente. Por no decir el 99% de las veces. Pues prácticamente no lo son. Y si tú piensas, por ejemplo, en términos de lo que reportaba la semana pasada INEGI, de lo que representa el trabajo no remunerado en México, están hablando de un 23% del PIB, pues de ese 23%, más o menos la tercera parte es trabajo en cuidados. Entonces, estamos hablando de casi 8 puntos porcentuales del PIB que representan trabajo no remunerado en cuidados. Entonces, cuando hablas de una cosa de ese tamaño, pues ya te podrás imaginar el tamaño de la barrera a la que se enfrentan las mujeres, no para trabajar o no trabajar, sino para poder decidir hacerlo o no hacerlo. Bueno, nada más el caso que está viralizándose en las redes, mi querido Roberto Vélez, es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, con los equipos de los Rayados y las Rayadas de Monterrey, ¿no? ¿Lo habrás visto? Bueno, los Rayados se van con lujo y no suntuosidad a jugar un mundial de clubes que quizá ni ganen, y las campeonas de la Liga Femenil solo les van a dar un iPad. Sí, esos son casos que te permiten visibilizar claramente los problemas de desigualdad de género que hay en el país, ¿no?
digamos, no es exactamente la situación a la que yo me estoy refiriendo, pero sí es una manifestación de esa es que me dio desigualdad. coraje. No, y está muy bien que se diga, porque a final de cuentas, pues estas jugadoras hacen su trabajo de entrenamiento, al igual que los hombres, preparan sus partidos como los hombres, llegan a la liguilla, pasan todas las etapas, quedan campeonas y ya no me acuerdo en qué acabó el asunto, ¿no? Pero creo que acabó en una tableta. Bueno. En una tableta de regalo, ¿no? Entonces, sí, claro, pero esa es una manifestación y tiene que ver también con el valor que el mercado le está asignando a las distintas actividades. Y eso tiene que ver con un no reconocimiento parejo de los esfuerzos por condiciones de género, ¿no? Entonces hay muchísimo por hacer, tanto en términos de política pública como eventualmente en términos de cultura con relación a los modelos de rol entre los hombres y las mujeres, ¿no? Muy bien, pues ¿dónde podemos consultar el estudio completo, Roberto? Los invito a consultarlo en la página del CEI, que es www.cey, que es cey.org.mx. Ahí lo pueden bajar de manera gratuita. Si les gusta leer más de 50 páginas está el informe completo. Si solo quieren ver el resumen ejecutivo, también ahí está. Muy bien, gracias Roberto, ¿por qué estoy pensando en Francisco? No sé, soy Pancho. Oye, gracias Roberto Vélez, que además me estaba acordando de mi abuelo, porque mi abuelo era Roberto Hernández Vélez. Me hiciste recordar parte de la familia que está por ahí, pues en una nubecilla. Está bien, pues que te vaya muy bien, primo. Gracias, Roberto. Que estés muy bien, gracias a ti. Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Interesantísimo el estudio sobre movilidad social 2019 que presentaron ayer. Son las 7:30. Pausa.